La década de los 60 fueron años muy calientes en la llamada Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética jugaban con el futuro mundial. Para Latinoamérica, la marea roja se extendía coqueteando con los sueños de igualdad social y justicia de miles de jóvenes de la época. Jóvenes que fueron inmolados, llevados a una lucha que aún en nuestros días busca justificación. En Venezuela, eran los tiempos de la guerrilla comunista que operaba en las principales regiones y ciudades. Ataques y emboscadas a los diferentes cuerpos de seguridad del Estado, terrorismo urbano, voladuras de oleoductos y alzamientos militares de extrema izquierda fueron los hechos más característicos de esa época. Este fue el marco de la más dura y sangrienta de las insurrecciones armadas en los 60, que costó centenares de vidas. El hecho recorrió las primeras planas en el mundo y causó un trauma nacional. Fue una situación muy delicada, una de las más importantes bases navales del Caribe, y prácticamente toda la ciudad de Puerto Cabello estaban tomadas por unidades guerrilleras rebeldes, apoyadas por elementos cívico-militares de extrema izquierda en una encarnizada y fratricida lucha de 2 días de duración, que dejó cientos de víctimas. Tras la caída del régimen dictatorial presidido por Marcos Pérez Jiménez en 1958, Venezuela vio nacer un apasionado movimiento de masas populares que exigía la justicia social confiscada por el gobierno despótico que rigió el país en aquellos años. La esperanza del pueblo de contar con un gobierno que impulsara la transformación social fue traicionada con la firma del Pacto de Punto Fijo entre los dirigentes de Acción Democrática, Unión Republicana Democrática y el Partido Social Cristiano COPEI. Y el primer régimen democrático escogido por elecciones libres. El presidente era Rómulo Betancourt. La socialdemocracia había tomado las riendas del país. Pero existía un grupo que ansiaba el poder. Casi desde sus inicios ha tenido que encarar el régimen el problema de la agitación causada por grupos de extrema izquierda. Causa preocupación el hecho de que la gran mayoría de estos agitadores callejeros son jóvenes menores de edad, casi niños, lanzados a las calles por sus irresponsables dirigentes. Pero en estos motines que destruyen propiedades populares se nota la ausencia del auténtico pueblo venezolano. El mandato de Rómulo Betancourt, siguiendo patrones de gobiernos imperialistas, produjo un gran descontento en la población venezolana y desencadenó una serie de protestas que fueron disueltas severamente. Entre 1960 y 1961, las confrontaciones políticas se incrementaron considerablemente en el país y como resultado de tantos atropellos, la juventud revolucionaria abandonó las filas del partido de gobierno Acción Democrática y conformó el movimiento de izquierda revolucionaria MIR. El pueblo sediento de justicia hizo que estallaran 2 movimientos cívico-militares en contra de la administración de Rómulo Betancourt. A mano del viejo esquema de la unidad cívico-militar, que no es nada nuevo. La unidad cívico-militar del 45, la unidad cívico-militar del 48, la unidad cívico-militar del 58, no hay nada nuevo. Lo único nuevo es que esta unidad cívico-militar ahora la promueve fundamentalmente la Fuerza Revolucionaria y específicamente el Partido Comunista y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Ambos movimientos señalan que tienen fuerzas militares que son hasta militantes de sus partidos. En efecto, si no son exactamente militantes, había militares afectos al comunismo o al movimiento de izquierda revolucionaria. Se van sumando los militares al sentir del pueblo. Los estudiantes, los trabajadores, los sindicalistas van haciendo empatía con la parte militar. Va existiendo allí una mezcla, una unidad entre todos. Se plantea que este hombre había que sacarlo mediante ¿qué?
no era diciendo te tienes que ir, había que dar un golpe porque sí, había que hacer algo, ¿verdad? Había que alzarse, el pueblo tenía que alzarse y dejar sentir su voz. Disturbios callejeros, guerrilla urbana, bombas e incluso el sonado atentado al presidente Betancourt calentaban el ambiente. El Partido Comunista pretendía hacerse del gobierno no por la vía de los votos, sino a través del uso de la fuerza. Se produce en el marzo del 61 el tercer congreso del Partido Comunista de Venezuela. Hay que resaltar que allí hubo esta conclusión: la toma del poder no es por la vía electoral, sino por la vía armada. Y comienzan a ver y a escuchar algo que se llama el territorio libre de América. Y comienzan a escuchar Radio Habana, Cuba. Y comienzan a escuchar himnos revolucionarios, himnos guerrilleros, el llamado a los milicianos. Inmediatamente para el joven se le plantea una especie de drama, de gran drama. Aquí no tenemos milicianos, aquí tenemos gente que se unió para servir a alguien. Y Betancourt, al tomar posesión, simplemente ha dicho que están excluidos los comunistas. Y por supuesto el joven comunista, como el que más se siente, digamos así, ofendido, alarmado, está frente a un reto. ¿Qué hacer? El joven comunista materialmente no sabe mucho qué hacer, pero tiene un ejemplo del hacer, de lo que se debería hacer, que es el ejemplo cubano. Y estos movimientos cívico-militar en formación entendieron que sí, que era la manera de derrocar el gobierno de Rómulo Betancourt. Porque para Betancourt es muy claro que al comunismo hay que detenerlo. Estaba decretada la lucha armada. El origen de esta respuesta del Partido Comunista es evidente. Betancourt conoce bien al comunismo y el agregado revolucionario lo hace cada vez más peligroso para la estabilidad del continente y de la naciente democracia. Es por esto que, al establecer el gobierno, la posición de la socialdemocracia fue clara. Queda excluido el Partido Comunista. Y Betancourt va a ser muy claro el 13 de febrero del 59, cuando toma el poder, va a ser muy claro en decir por qué se excluyó al Partido Comunista. Se le excluyó porque su filosofía política era contraria a la democracia. Contraria a la democracia. Rápidamente va a ocurrir un fenómeno que va a incidir definitivamente en la política venezolana y particularmente en la juventud venezolana. Me refiero a la Revolución Cubana. Al estallar la Revolución Cubana, estos jóvenes que hacen gala de una gran inquietud, que hacen gala de unas energías que no están canalizadas, de una aspiración que no saben calificar exactamente, esta juventud comienza a ver en la Revolución Cubana algo distinto a lo que aquí está ocurriendo. Y estos jóvenes empiezan a ver y a escuchar una cosa que se llama la revolución. La revolución. Estos ingredientes formarían una mezcla explosiva, pero haría falta una mecha para establecer el escenario de la guerra de guerrillas, siguiendo el manual escrito por Ernesto Che Guevara. Así que solo faltaba minar al elemento militar para usarlo en la conquista de sus objetivos, seduciéndolo con una propuesta nacionalista y revolucionaria. Algunos oficiales traicionan su juramento de servir a la patria.
y se embarcarían en la aventura. Las fuerzas revolucionarias, o así llamadas, entienden que necesitan aliarse con el factor militar para avanzar. Formé parte pues, del comando del movimiento. El comandante el mismo fue el capitán de navío Manuel Ponte Rodríguez. El segundo comandante estuvo el capitán de fragata Pedro Medina Silva y mi persona. Los tres formábamos un comando colectivo pues, que actuábamos de común acuerdo en todas las acciones a llevar adelante. Y teníamos desde antes del movimiento, teníamos una gran amistad, una interrelación pues, continua, pues, y manifestando nuestras preocupaciones. Y por eso fue que formamos parte de un colectivo revolucionario que unimos nuestro esfuerzo y unimos también a todos los compañeros de la Marina que participamos aquí en este movimiento. Pero no fue solamente en la Marina, ni solamente el movimiento aquí en Puerto Cabello. Había también comprometidos en otras fuerzas. Teníamos comprometidos en Caracas, en Maracay, en Barquisimeto, pues, en Valencia, en el batallón Carabobo, el batallón blindado Bravos de Apure, el batallón de artillería antiaérea Rivas en Caracas. 4 de mayo de 1962, en la ciudad de Carúpano, se sublevó el batallón de infantería. Está ubicada por vía terrestre a unos 8 kilómetros de la ciudad de Puerto Cabello y sus terrenos forman una península. Esta es la base de mayor poderío en Venezuela y una de las más importantes del Caribe. Aquí estaba anclado el grueso de la escuadra venezolana. Los destructores pesados ARB Nueva Esparta y Zulia, destructores livianos ARB Morán, Clemente y Flores, más 3 unidades de transporte y otros buques menores. Estaba el destructor Zulia, estaba el Aragua, no existían las fragatas, estaban los barcos pequeños como el general Juan José Flores, el general Brionta. Esos barcos estaban inutilizados en el sentido de que no tenían armamento porque ya se los habían sacado, el gobierno se los había sacado y la base naval le había sacado parte del armamento el gobierno porque ya se rumoraba que había un golpe de Estado. Los jefes rebeldes habían seleccionado el día sábado 2 de junio para iniciar las acciones. En la base naval se tenía conocimiento del levantamiento. Por eso, los comandantes no durmieron la noche del viernes. Al amanecer, como no se habían producido noticias sobre el alzamiento, los oficiales de mayor jerarquía se fueron a sus dormitorios. Es entonces cuando entran en escena el capitán de fragata Pedro Medina Silva, segundo comandante de la base naval, el capitán de navío Manuel Ponte Rodríguez, ex jefe de la segunda sección del Estado Mayor Naval,
y el capitán de corbeta Víctor Hugo Morales, oficial de la Escuela de Guerra Naval. El martes anterior al sábado en el cual se produce el movimiento, estuvieron reunidos con la Comisión Política Regional del MIR, Domingo Alberto Rangel, Jesús Villavicencio y Jesús María Casar, miembros de la Comisión Política Nacional de este partido, que vinieron a reunirse con la Comisión Política Regional para darles la información y trazarles los lineamientos. En esa reunión se nos dijo que había que acompañar el movimiento de los militares en Puerto Cabello, que ese movimiento estaba delatado. Tan pronto el gobierno nacional se entera de esta nueva insurgencia, envía a la Fuerza Aérea y el Ejército a rodear y atacar la ciudad, generándose un fuerte enfrentamiento entre el Batallón Carabobo, comandado por el gobierno, y las fuerzas insurrectas del Batallón de Infantería de Marina, General Rafael Urdaneta, al que además se unieron oficiales de la base naval. Los puntos más álgidos del combate fueron el famoso sector conocido como La Alcantarilla, el Liceo Miguel Peña, donde estuvo reunido el Comando Cívico-Militar Rebelde. El sábado en la tarde, en el Liceo Miguel Peña, como veníamos de toda la mañana de oír el estampido de las armas, las ráfagas, el bombardeo del fortín, mientras eso ocurre, tú estás activo y no piensas. El subconsciente te lleva y el instinto de preservación te lleva a resguardar tu vida y a accionar el armamento que tienes. A las 4:30 de la madrugada, los rebeldes inician las acciones. Reúnen a la tropa y proceden a apresar a los comandantes de la escuadra, de la base naval y del Batallón de Infantería de Marina número 2, Rafael Urdaneta. También detuvieron al comandante de la primera división de destructores. Pero al tomar control de la base, faltó un elemento que jugaría un papel clave en el desarrollo de esta historia: el teniente Justo Pastor Márquez. Este oficial leal decide ocultarse de los rebeldes para luego retomar el control de la base. El comandante de la tercera división de destructores, capitán de navío Miguel Benatuil, asume el mando de la escuadra y ordena a los buques disponibles zarpar para evitar ser capturados. De acuerdo a algunos testimonios que quedaron para la historia, la orden de Rómulo Betancourt era disparar primero y averiguar después, en un despiadado ataque contra la población. Cuando Betancourt tuvo la información de que había estallado esa insurgencia en Puerto Cabello, le dio orden al general Mons, ministro de la Defensa, y a Carlos Andrés Pérez, ministro de Relaciones Interiores, para que sofocara esa rebelión con la mayor rapidez que le fuera posible para impedir que otras guarniciones se sumaran. Al precio de lo que fuera, era necesario aplastar, según lo señalaba Betancourt en su intervención por los medios de la época, al precio que fuera había que aplastar y sofocar la rebelión de Puerto Cabello. Hubo grandes combates con pérdidas de lado y lado, pero sobre todo muchas víctimas en la población civil, que por supuesto no era por acción nuestra directa, era por la acción de las fuerzas betancuristas, que tenían instrucciones. El comandante de esa operación tenía instrucción de atacar y aniquilar el movimiento. La directriz que emitió el gobierno de betancurista era aniquilar en el menor tiempo posible y a como fuera lugar en la insurrección de Puerto Cabello. Los buques ARB Morán y Clemente logran retirarse a 1 milla náutica y en rol de combate. Para ese momento, ya la aviación había comenzado a hacer fuego sobre los rebeldes dentro de la base. Ya tomada gran parte de la ciudad y la estación de radio local
Los cabecillas del alzamiento instaban a la población civil a través de Radio Puerto Cabello a adherirse al movimiento. Mientras esto ocurría, la gente leal al gobierno por medio de Radio Morón repetía constantemente lo contrario y aseguraba que la insurrección apenas estaba circunscrita a la base naval de Puerto Cabello y que las demás guarniciones seguían fieles al sistema democrático. Sin embargo, el gobierno no quería correr el riesgo de que la rebelión se expandiera por medio de los mensajes de los rebeldes. Es entonces cuando dos F-86F Sabre de la Fuerza Aérea Venezolana despegan de Palo Negro, armados con cohetes de propósito general y ametralladoras calibre 50, con el objetivo de inutilizar la antena y la planta de transmisión de Radio Puerto Cabello. Desde las 7 horas, el aeropuerto ya había sido tomado por fuerzas del gobierno y desde esa hora la ciudad quedó prácticamente sitiada. Adentro estaban los insurrectos. Afuera, la gente que buscaba por todos los medios combatirlos en el menor tiempo posible. La población corría a sus casas al ser de vuelta de sus trabajos y más aún cuando la ciudad se fue llenando paulatinamente de soldados que ocupaban sus posiciones, listos para el combate. Las tropas leales al gobierno presidido por Rómulo Betancourt continúan llegando a Puerto Cabello a las 11 horas. El batallón de infantería Carabobo número 41, una batería mixta del grupo de artillería de campaña Salón procedentes de Valencia, de Barquisimeto y Coro, sendas compañías de los batallones de infantería General en Jefe Juan Carlos Piar número 31 y General en Jefe Simón Bolívar. Por último, 2 compañías de paracaidistas de Maracay. A todos estos efectivos se le suma el destacamento número 55 de la Guardia Nacional que protege el aeropuerto. El coronel Alfredo Monch, jefe de la 4ª División del Ejército, fue designado para comandar las fuerzas encargadas de retomar Puerto Cabello y la base naval. Carlos Andrés Pérez, como era ministro de Relaciones Interiores, de aquella época creo que era ministro de la Defensa José López Enrique, creo yo que era el ministro de la Defensa. Me ordenó a que se bombardeara la base naval. Fue bombardeado el castillo, el Fortín Solano, donde estaban atrincherados los estudiantes del Liceo Miguel Peña, para aquella época, uno que lo comandaba Carreño, un civil comunista. 4 de junio, la insurrección llega a su fin. Había fallado el alzamiento y empezó a emprenderse la retirada. El gobierno de inmediato reforzó la represión hacia los movimientos de izquierda en el país. Los participantes de la sublevación fueron apresados y torturados. Cientos de viviendas fueron allanadas en busca de militantes izquierdistas, aun cuando muchos de ellos no habían tenido una participación directa en la insurrección. En Puerto Cabello fuimos derrotados militarmente. Pero antes de que terminara la batalla de Puerto Cabello, surgió una luz en algunos de nosotros. Y en la reunión que hicimos para evaluar la situación, el sábado en la noche, trazamos como alternativa la retirada en orden hacia las montañas de Patanemo y de Patanemo hacia las montañas de Virima. Y se trazó una orden que había recibido el doctor Bartolomé Vierma del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Si es necesario retirarse, organicen la retirada y llévense la mayor cantidad de armamento que puedan ustedes, sin que les impida desplazarse, y fijen algunos sitios para enterrar armamento. Vierma tenía que salir y salió, yo tenía que quedarme y planteé eso en el Comando Civil y lo aprobamos y se dio una retirada en orden.